Buenos días, queridos estudiantes, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Bienvenidos al cuarto año de secundaria a la materia de educación cristiana. Que Dios les bendiga a ustedes este día miércoles 28 de octubre del 2020. Así que bienvenidos, Dios bendiga sus vidas, Dios les fortalezca y estamos muy seguros que en este día la bendición de Dios será grande y maravillosa para cada uno de ustedes. El versículo que hemos estado meditando durante esta semana dice en Romanos 8:37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este es un versículo que habla sobre una verdad bastante grande para cada uno de nosotros. Somos más que vencedores. Les había dicho que encerraba tres verdades. Sobre todas las cosas, cualquiera que sea la situación, somos doblemente vencedores. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Y el Señor nos ha dado la victoria, y el Señor ha sido bueno, que nos ha bendecido y nos ha ayudado durante todo este tiempo. Muy bien, ¿cuál es el tema de este día? El tema que vamos a trabajar en este día tiene que ver con algo que es muy cotidiano en medio de nosotros, con una situación que a veces tenemos que enfrentar día a día. ¿Cuál es la situación que a veces tenemos que enfrentar día a día? Tiene que ver con algo llamado paciencia, ¿sí? Y yo creo que Dios nos va probando cada vez más en la paciencia. ¿Por qué? Porque a veces no nos gusta tener paciencia frente a las situaciones, ¿verdad? Frente a las situaciones a veces nos cuesta tener paciencia, ¿sí? Así que en esta mañana vamos a trabajar el tema de la paciencia. Es algo muy importante que debemos nosotros aprender a dejar, hacer a un lado lo que es la impaciencia. Y creo que nosotros, ¿sí? Somos a veces, nos jactamos de ser personas impacientes. Y a veces nosotros decimos, a mí no me gusta que me hagan esperar. Me molesta las personas que se hacen esperar. Lo que quiero en el mundo es que todo sea rápido, ¿sí? A veces nos incomodamos cuando vamos a hacer un trámite con los padres, en la tienda, con los profesores. ¿Por qué? Porque queremos que las cosas se den pronto. Muchas veces perdemos la paciencia y nos molestamos y exigimos y nos portamos impotentes y muchas veces prepotentes. Pero eso no funciona ante Dios, ¿sí? Y quiero ver una historia que nos va a ayudar a entender acerca de lo que es la paciencia y la impaciencia, ¿sí? Así que recuerden el tema de hoy día, ¿sí? Es sobre la paciencia. Muy importante, ¿sí? La paciencia. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Es aprender a ser pacientes, pero no solamente con nosotros, ¿sí? Aquí vamos a poner, aprender a ser pacientes. ¿Pero con quién? Con Dios. A veces nosotros queremos que Dios se mueva a nuestro ritmo, que las cosas aparezcan ya, mañana, pero Dios toma su tiempo. Y a veces en ese tiempo de Dios, nosotros nos desesperamos. Y empezamos a decir, no, pero Dios, yo ya quería que tú respondas, si es posible ahora mismo. O mañana, yo quiero que esté la respuesta aquí. Y eso muchas veces nos hace sentir muy incómodos. Dios es un Dios paciente. Y Él desea que nosotros aprendamos a desarrollar la paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia es fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que quiero enseñarles dos palabritas que espero ustedes se graben siempre, ¿sí? Para entender la paciencia de Dios. En primer lugar, la Biblia nos habla de tiempo. Y cuando la Biblia habla de tiempo, ocupa dos palabras. Son dos palabras
que no suenan lo mismo, pero que hablan de tiempo. Y vamos a ver en qué tiempo es el que Dios hace todas las cosas. La primera palabra que vamos a aprender la vamos a colocar acá y se llama cronos. ¿De dónde viene la palabra cronómetro? ¿Sí? Cronos es la palabra para señalar tiempo de días, de años, de horas, de minutos y de segundos. La Biblia utiliza cronos cuando habla acerca de el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, vemos cuando dice el tiempo del alumbramiento llegó. ¿Qué significa? Que cumplió los 9 meses. Habla de un tiempo cronometrado, que tiene horas, que tiene minutos y que forman días y que forman años y así sucesivamente, ¿sí? Esa es la forma como la Biblia nos menciona acerca de tiempo, una de las maneras. La otra manera que también utiliza, la otra palabra que también utiliza la Biblia para referirse a tiempo, tiene que ver con esta palabrita, que también es usada y seguro ustedes lo han de haber escuchado muchas veces, ¿sí? Y dice kairos. Kairos también es tiempo en la Biblia. Los dos se usan como tiempo. Este es como un tiempo cronometrado, donde hay cronómetro, donde hay hora, donde hay minutos. Y este es un tiempo libre. Este no tiene horas, no tiene minutos. Este es el tiempo de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la paciencia y sabemos que Dios tiene paciencia y cuando decimos que Dios va a obrar, Dios no obra en este tiempo. Este tiempo es el nuestro. Aquí es donde nosotros queremos que las cosas se hagan a la hora y al minuto. Pero este tiempo es el tiempo de Dios, donde funciona la paciencia, que rompe con este otro tiempo, que va más allá de este otro tiempo. Y que a nosotros Dios nos pide muchas veces que tengamos paciencia, porque Él va a obrar en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Quiero leerles una pequeña historia de un hombre que vivió mucho en este tiempo, en el cronos, y se desesperó e hizo locuras, porque no quiso esperar el tiempo de Dios. Y el título de esta lección tiene que ver con la paciencia, pero quiero llevarles por el lado de el peligro de la impaciencia. ¿Qué sucede cuando nosotros nos impacientamos? ¿Qué pasa cuando nosotros nos impacientamos? Seguro que usted se ha impacientado y a veces hemos tenido que lamentar mucho por la impaciencia. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos mucho en este tiempo y queremos que ya las cosas se den, pero a veces Dios nos hace esperar un poco de tiempo para probar nuestra paciencia. Y muchas veces somos impacientes. Y al ser impacientes, dañamos todo el plan de Dios. Vamos a leer una historia que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 13, versículos del 5 en adelante. Y quiero que prestes atención porque en base a esta historia va a ser tu actividad el día de hoy. Dice, habla de la guerra contra los filisteos, el pueblo de Israel contra los filisteos. El rey Saúl era el rey de Israel. Y mira lo que dice. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Mire, el pueblo empieza a desesperarse
y empieza a retroceder. Mira lo que dice más adelante, versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Tenía miedo, ¿sí? Era impaciente. Y hablando de Saúl dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se desertaba. Se estaban yendo y estaban huyendo, porque eran muchos enemigos. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Algo que no tenía que hacer él. Tenía que hacer solamente Samuel. Pero Samuel no llegaba. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes ello. Que están esperando a alguien y ese alguien no llega. ¿Y qué sucede? Se desespera. Se desespera. Y cuando se desesperan, toman decisiones equivocadas. El peligro de la impaciencia. ¿Qué pasa cuando un computador no carga inmediatamente el archivo que tengo que cargar porque ya tengo que enviar la tarea en la plataforma y estoy a veces tan impaciente que mejor cierro y me dedico a hacer otra cosa y después me olvido de entregar la tarea y después de las 10 de la noche recién me acuerdo y digo, ay, no entregué, pero ya se cerró la plataforma. Somos muy impacientes. Mira lo que pasó con Saúl por haber hecho eso. Dice el versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Si se hubiera esperado un poquito de tiempo, no hubiera pasado esto. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Mira la respuesta de Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué se perdió Saúl? Se perdió de ser el rey por muchos años más. No es algo pequeño, no es una broma, no es un chiste esto. Era algo serio. ¿Qué significa que ya no iba a gobernar más años? ¿Sabe qué significaba? Que Dios le hizo a un lado. Y le dijo, este rey no obedece, es impaciente. Le dije que espere y no espera. Y muchas veces Dios tiene que hablarnos de esa manera. Y lamentablemente el rey Saúl fue quitado de su trono por impaciente. Cuidado pierdas la bendición de Dios por impaciente. ¿Cuáles son los peligros de la impaciencia? 3 peligros, rapidito. Número 1, desconfiar de Dios. ¿Qué es lo que Dios le había dicho? Si lees los versículos anteriores, vas a ver que Samuel le dice a Saúl que espere, que él va a llegar y que no haga nada hasta que llegue Samuel. Como cuando alguien te dice, espera, no hagas nada, ya llego yo, pero no hagas nada. Y vio que no llegaba y se puso a hacer él. ¿Qué problema más difícil? ¿Qué situación más dura? ¿Por qué? Porque Samuel vino, apenas empezó a presentar el holocausto. Y cuando nosotros somos impacientes, lamentablemente desconfiamos de Dios. Desconfiar de Dios. Y
Saúl se apresuró a hacer lo que él quería hacer y lamentablemente le fue mal. Lamentablemente tuvo consecuencias. El profeta Samuel le había dado un plazo para que él llegara y él iba a llegar. Cuando llegó el séptimo día y la situación se puso más difícil, cuando se sintieron más en apuros, Saúl desconfió de Samuel, dudó que llegaría a tiempo y dijo, ya no llegó, mejor yo haré. Eso es desconfiar de Dios. Dios tiene planes maravillosos. No desconfíes de Dios. Paciencia. Dios va a actuar. Paciencia. En segundo lugar, ¿cuál es la segunda situación, la segunda consecuencia de la impaciencia? Segundo peligro, cometer locuras. Número 2. ¿Sabes cuál es? Cometer locuras. ¿Sabes qué le dijo Samuel a Saúl? Le dijo, locamente has actuado. Locamente. Yo creo que muchas veces nos dirá Dios de la misma manera. Ningún hombre podía ofrecer el holocausto si no era un sacerdote. Aunque fuera el rey, Saúl cometió una locura haciendo algo que no le estaba permitido hacer a él. ¿Cuántas cosas hemos hecho por impacientes? Dios nos diría una y otra vez, locamente has actuado. Cometer locuras. Espero en Dios que tú no cometas ninguna locura por impaciente. Paciencia, querido chico. En tercer lugar, el tercer problema es echar la culpa a Dios. Y mucha gente se encuentra echando culpa a Dios. Qué pena con Saúl. ¿Por qué? Porque al final dice, es que tú no llegabas. Es que yo creo que tú no ibas a venir. Y es que tú tienes un problema. Y tú, y tú, y tú. Y muchas veces le culpamos a Dios también de muchas cosas que hacemos. Es que Dios no actuó, es que Dios no se mostró, es que Dios no hizo. Porque nos gusta vivir acá. Y no estamos viviendo aquí. Dios quiere que entendamos que aquí es donde Dios se mueve, en el tiempo de Dios. Prueba tu paciencia. ¿Sí? 3 situaciones o consecuencias de la impaciencia. Desconfiamos de Dios, cometemos locuras y echamos la culpa a Dios. Así que, querido chico, querido estudiante, quiero que entiendas que Dios prueba nuestra paciencia vez tras vez. ¿Sí? Muy bien, te he puesto una hoja de trabajo que tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando acerca de la paciencia. La paciencia es un don de Dios y es la muestra de Dios en nosotros. Recuerda que Dios es un Dios paciente. Y recuerda también algo muy importante. Recuerda también que no debes cometer locuras, ¿sí? Recuerda ello, ¿sí? Así que tienes la hoja de actividad para que desarrolles. También tenemos en la hoja de actividad, tienes que leer una vez más el pasaje que te hemos citado para que tú puedas seguir avanzando en tu hoja de actividad. No olvides también de enviar la hoja de trabajo y la hoja de actividad. Sin más por el momento me despido, esperando que Dios bendiga tu vida en el resto de tu día. Bendiciones.